Tercer episodio de Enlace Vinotinto, Pedro Silva, Tommy Argüelles y un invitado de lujo para hablar de lo que fue el Brasil-Venezuela y es, por supuesto, Jesús Chuy Vera para desglosar lo que fue un partido que, la verdad, el resultado no ayuda, pero me parece que el planteamiento fue el correcto. Es mi apreciación. Quiero saber en este caso lo que piensan mi colega Tommy Argüelles y en este caso el profesor Chuy Vera. Chuy, buenas noches, ¿cómo estás? Pedro, un gusto saludarte. Igual para Tommy. Bueno, comparto tu opinión, Pedro, de inicio. Lo que tenemos que evaluar es cuál fue el planteamiento. Sí. El planteamiento del profesor Peseiro. Él fue a buscar eso. Partiendo desde ese punto, me parece que el planteamiento se cumplió. Buscaron conservar, mantener el partido corto y en cualquier momento pues buscar una sorpresa con una de las transiciones y lamentablemente no se dio, pero fue un planteamiento que se cumplió, que es lo más importante. Sí, sí. Saludos, Chuy, saludos, Pedro. Siento que si había un partido de eliminatorias, por cómo se dio el partido, algunas ausencias también importantes de Brasil, el factor público también, que de una u otra forma le da un matiz, tampoco no habían aficionados, era este. Por cómo se estaba dando el partido, parecía que el 0-0 se podía dar y lamentablemente en una jugada que el profesor José de Jesús Vera nos va a detallar muchísimo más con su visión de entrenador, vamos a ir desglosándola, ¿no? Pedro, Chuy, creo que podríamos partir principalmente del sacrificio defensivo que tuvo el equipo, sobre todo de jugadores que no sienten mucho la marca. Por ejemplo, Jefferson Soteldo regresando siempre para referenciar a Danilo por su raya y también a Darwin Machís para referenciar a Lodi. Lo hicieron muy bien durante casi todo el partido hasta que se realizó el cambio. Pero, Chuy, me gustaría que habláramos un poco de eso para luego entrar con el tribote en el centro. Sí, mira, se cumplió. ¿Sí? Lamentablemente el gol llega en el cambio, cuando sale... Increíble, increíble. Sí, exacto. Apenas a los 15 minutos primero Felcher, exacto. Exacto, fíjate que la primera o la segunda pelota después de la salida de Felcher le costó a Magó, ¿sí? Luego se adaptó rápidamente y no tuvimos la misma fortuna cuando el ingreso de González, ¿sí? No tuvimos la misma fortuna en la salida de Rosales, entra y inmediatamente llega el gol. Caen dos jugadores por detrás de él, no hubo el apoyo de un central o de un volante que tenía que cerrar ahí, pero fue la jugada rápida y lamentablemente, fíjate que incluso la pelota cuando la devuelven hacia el centro fue el mismo González que la devolvió. Alexander devolvió la pelota porque al subir lo desequilibraron. A él lo desequilibran y él, pues, lamentablemente la pelota va hacia el medio. Sí, se habla del esfuerzo que hicieron los Win, en este caso Soteldo y Machís. Lo hicieron bien, lo hicieron bien. Lo importante de todo esto, bueno, es que si hubiésemos tenido de repente en transiciones poder llegar esas pelotas a banda, podíamos hacer daño, ¿sí? Pero también hay que contar que Brasil replegaba muy rápido. También Brasil, tras la pérdida, presionaba o tras la pérdida retrocedía. Entonces tampoco pudimos aprovechar a Brasil porque es bastante atento en esa situación. Chuy, antes de entrar en el tema del tribote que bien mencionaba también, que quería tocar Tommy, a mí puntualmente yo quisiera preguntarte lo siguiente, y es que a mí me encanta que después de un partido yo voy obviamente a las redes sociales a ver la reacción de entrenadores, de fanáticos, de gente que sigue la Vinotinto. Y algo que veo que es un común denominador, sobre todo en estos primeros 3 partidos, es el estilo del profesor Peseiro, que todavía no se denota basado en estos 3 partidos. ¿Por qué? Porque este partido ante Brasil fue un planteamiento, me parece que más de inteligencia que de estilo, porque bueno, jugarla a Brasil en Brasil, todos sabemos que históricamente nunca se le ha podido ganar, no solamente Venezuela, ninguna selección. Ante Paraguay, no sé si vimos específicamente, vimos una selección distinta en el segundo tiempo a la que vimos en el primer tiempo, y luego vimos también un partido diferente en lo que fue nuestro partido, si me pueden recordar el inicial.
Sí, el inicial que fue... El inicial en Barranquilla contra Colombia. En Barranquilla de Colombia, Claro. que fue obviamente quizás la peor presentación Sí. de las Sí, tres. sin duda. Pero Sí. a lo que voy es cómo identificar el estilo de un entrenador en tan corto tiempo y cuando tienes tan poco tiempo también de preparación y cuando tienes un cuarto partido ya a la vuelta de la esquina, en este caso de Paraguay. Sí, sí, ha sido difícil, ¿no? El primer partido creo que ha sido el menos vistoso, el que tuvimos mayores detalles. ¿Sí? El segundo es donde se pudo haber demostrado eso que tú estás diciendo, Pedro. De repente haber salido con otro tipo de jugadores, con mayor oficio en la parte ofensiva, con mayor criterio para atacar, y no se pudo porque se buscaba un resultado positivo entre Paraguay, pero se podía haber intentado de otra manera y hoy contra Brasil no lo iban a hacer. Más allá de que por lo menos cuando uno como entrenador busca hacerse el 11 ideal para un partido como esto, a lo mejor cabía cabía Savarino en ese partido, ¿sí? Puede ser por detrás de Salomón Rondón o abierto y traer a Soteldo como 10 o el mismo Otero. En ese juego que se podía hacer, pero ese es un planteamiento uno que hace como entrenador que está fuera. El profesor Peseiro lo veía de otra manera porque era Brasil, también era un riesgo ir a hacer un planteamiento de ese tipo, más aún sabiendo de que es que Savarino tiene la capacidad de cumplir en un ida y vuelta, porque lo ha demostrado tanto en la MLS como lo demuestra en Brasil. En su momento. ¿Sí? Otero también lo ha demostrado. Nosotros tenemos jugadores por banda que saben mantener ese tipo de esfuerzo físico. No son esos jugadores que son de ataque y no defienden. Entonces, en esa polivalencia de cada uno de los jugadores que tenemos como ataque, son capaces de tener ese doble esfuerzo de ataque y defensa. Ojo, que tampoco fue malo el tribote, porque tuvieron muy buen cumplimiento Cáceres, para ser el más joven de todo. Cáceres tuvo un partido extraordinario, ¿sí? Con mucho criterio, con mucha personalidad, unido a un Tomás con experiencia y a un Junior Moreno que te da una tranquilidad, porque Junior es capaz de adaptarse a todo tipo de situación. Ahora, hay algo que a mí me molestó un poco, ¿no? Y es que vimos por 65 minutos cómo Jefferson Soteldo regresaba rápido a referenciar a Danilo. Era increíble cómo se cerraba su lateral por ese costado y él estaba allí tratando de por lo menos no hacer que el centro fuese muy cómodo, ¿verdad? Sí. Y la jugada del gol llega. En ese momento, Otero no va a marcar, Otero se queda. Entonces, ¿qué es lo que me molesta de todo esto? Y ojo, es una molestia normal, sana, no estoy diciendo, no quiero hablar de más, para nada, para nada. Todos sabemos que Otero es un jugadorazo y ya lo comentaste tú, Chuy. Es un jugador que también tiene responsabilidades defensivas, pero que en ese momento, en esa jugada, él recién teniendo 5 minutos de haber entrado, se quedó y se escuchó claramente en la transmisión a Peseiro decir, ¡Otero! Entonces, vimos a un jugador sacrificarse por tanto tiempo y que estaba fresco no hizo ese repliegue hacia atrás y Chuy, se pierde 67 minutos de buen planteamiento defensivo. Sí, Tommy y Pedro, pero también están los jugadores en campo que terminan de resolver situaciones, ¿sí? Porque a lo mejor todo fue muy bien esquematizado, ¿sí? Soteldo es el que baja, Machís es el que baja, y en el cambio, fíjate que sucedió lo mismo con Paraguay. En el ingreso de Soteldo, Soteldo pierde la marca, pero están recién entrando al partido. Sí, entonces, deben haber coberturas tácticas y técnicas de los jugadores de esa zona, porque tenemos 3 volantes, sí, que también pueden llegar a banda a cubrir esa situación. A lo mejor post partido puede venir la crítica, que por qué están atrás Soteldo y Machís, cuando de repente si tienen 3 volantes, ¿por qué uno de ellos no hacen cobertura para que ellos no bajen tanto y sorprender a Brasil en una contra, en una transición rápida? Entonces ellos bajaban a hacer un quinto defensa, ¿sí? Tanto por derecha o por izquierda cuando correspondía a cada quien, pudiendo hacer solamente el cuarto defensa y un volante introducirse para que ellos no bajen tanto. Pero eso ya es un análisis post partido, ¿sí? El planteamiento, el esquema fue bastante bien, le salió hasta cierto punto, pero fíjate, sucedió con Paraguay, en el cambio sucedió esa pelota por banda y nos cuesta el gol. Y hoy en el cambio nos vuelve a costar el gol. Entonces son decisiones que uno también dentro de la cancha se tiene que tomar. El volante que se introduce, el volante que se abre, el volante que en una situación que se presenta nueva en el minuto 67,
porque incluso Brasil no desbordó en el partido. Brasil estaba maniatado por la buena defensa que hacía Venezuela. Sí, No fue el Brasil avasallante de que nos tuvimos 10, 12 pelotas que sacamos. No. Estaba controlado el partido defensivamente y en una desatención, en un pequeño detalle, pues se nos va el partido. Es increíble, la verdad, ¿no? Cómo un resultado puede cambiarlo todo, ¿no? Porque como decía Tommy, 65, 67 minutos de fútbol bastante buenos, pero en una jugada cambia el partido. Ahora, yo decía ya en un comentario en Twitter, hay que pasar la página porque ya Chile está a la vuelta de la esquina, 0-9 de momento tiene la selección, pero Chuy, mi pregunta en este caso, el planteamiento ante Chile con los futbolistas que tiene Venezuela en esta generación, de Darwin Machís, de Soteldo, Savarino, el mismo Salomón, a la espera que cuando regrese Joseph, se debe jugar, ¿qué tan ofensivo debe jugar Venezuela? ¿Qué tanto debe apostar el aspecto? Se habla mucho del aspecto defensivo y se entiende, sí, pero ¿qué tanto debe jugar ofensivamente Venezuela? Mira, yo pienso que este partido de Brasil va a dejar cosas muy positivas, más allá de que seguimos en 0, ¿sí? Va a generar confianza dentro del grupo, porque todos vaticinaban de que Brasil iba a golear por la característica de Brasil. Sí, todos esperaban eso, sí. Yo hablaba incluso ayer con amigos de España, con profesores de acá en el FC Dallas y esta mañana con otros amigos, y yo decía, ojo que Venezuela no es de cuestión de que el entrenador va a poner o a quitar. Venezuela tiene muy buenos jugadores que son capaces de adaptarse a una situación. De repente el que escucha va a decir, sí, pero ¿hasta cuándo seguimos perdiendo y no ganamos? Ok, falta dar ese paso. Pero Venezuela no es presa fácil para ninguno. Fíjate que con Colombia nos cuesta ese primer tiempo donde nos hacen 3 goles, pero previo al primero y después del tercer gol, muchos dicen que Colombia quitó el pie del acelerador. Vimos una Venezuela como que se sintió y empezó a tratar de buscar, por vergüenza y por calidad que tiene, mejorar el partido, ¿sí? Contra Paraguay, donde Paraguay no fue superior a Venezuela, Venezuela fue un poco mejor sin tener esas herramientas que tú estás queriendo decir, Pedro. Yo considero de que Venezuela, ante cualquier rival en Venezuela, tiene que ir a buscar los partidos. Tenemos la calidad de los jugadores, en ataques tenemos un equipo extraordinario, ¿sí? Extraordinario con ese amplio de la palabra, porque son muy buenos en ataque y podemos hacerle daño a Brasil, a Argentina en casa. Y tomar las medidas contra Brasil, contra Argentina por fuera, pero el resto de los países yo creo que Venezuela tiene la capacidad para ir a buscar los partidos. Hoy es un partido donde nos tiene que generar confianza por el resultado que se buscaba el empate, ¿sí? Lamentablemente no se consiguió, es una derrota, pero va a generar confianza dentro del grupo, al mismo entrenador le va a generar confianza y va a generar respeto hacia los rivales. Los rivales que van a enfrentar a Brasil, tanto dentro como fuera, van a sufrir sendas goleadas o de repente ser dominados completamente, ¿sí? Venezuela no fue dominado más allá de que se puso atrás, siempre estuvo en un control importante del juego. Total. Pero contra Chile, Venezuela tiene que ir a buscarlo. Claro. Tiene la capacidad. Sí, y la gente quizá va a decir en este momento, no, pero ¿cómo que controlado? ¿Cómo Chuy iba a decir eso? Sí, tenía controlado, defensivamente, sin balón tenía controlado el partido, basculando de izquierda a derecha. Corto. Sí, un equipo que de verdad se mantuvo muy bien y ver a Brasil hasta hacer minutos en la parte final en su casa, de verdad que te va diciendo algunas cosas. Ahora, Chuy, a ti que te gusta la presión tras pérdida, el fútbol ofensivo, este es un entrenador que no tiene experiencia en eliminatorias suramericanas. No tuvo amistosos previos, Copa América previas para ir conociendo a los jugadores. Tiene 3 derrotas en sus hombros. Ningún punto. Los puntos en la eliminatoria apremian. Se necesitan ya porque no son tan largas las eliminatorias. Las hace larga el tiempo por un partido tras otro para que se dé cada encuentro. En tu visión, en tu análisis de entrenador, ¿cómo hacer para que este equipo pueda, en casa ante Chile, tener un bloque ofensivo contundente cuando tú bien sabes que el trabajo con pelota y la presión tras pérdida requiere de mucho más trabajo y tiempo que en la parte defensiva, sin balón? Sí, mira, para terminar con lo del control del partido en Brasil,
entiéndase, a mí me gustaría también haber, como lo dije inicialmente, con ese tribot era para hacerle coberturas tanto a Machís como a Soteldo para que no bajaran tanto y nosotros tener mayor posibilidad de atacar, porque son jugadores, en el momento que Soteldo se le escapó a Marquinhos y a Danilo, pues se vio la categoría de Soteldo. Ya. Y ya sabemos lo que tiene Machís. O sea, somos capaces de dañar a cualquier rival dentro y fuera de Venezuela. ¿Sí? Para Chile, yo creo que en esta confianza que ya empieza a sentir el entrenador de lo que va a buscar, ¿sí? Yo creo que tiene que ser muy ofensivo, tratando también de cuidarse, porque Chile es un rival sumamente importante, lo demostró en Paraguay, lo demostró ante Colombia y hoy que volvió a hacer un buen partido frente a Perú, ¿sí? Pero no es, a ver si me explico, no es de que yo voy a preocuparme por Chile, Chile se debe preocupar por mí, ¿sí? Ese es el planteamiento inicial. Chile debe ir a preocuparse por Venezuela, debe preocuparse por Soteldo, debe preocuparse por Salomón, de cómo debo parar a Machís, ¿sí? Cómo debo parar a Savarino, ¿sí? Cómo debo parar las subidas de uno de los dos laterales, porque tampoco los vamos a desprender completamente, pero en sí, en ese 4-2 o en ese 4-3-3, ¿sí? Que se convierte en un 4-2-3-1, que esos cuatro atacantes que el equipo tiene, la selección nacional tiene que ser un equipo que vaya a desordenar completamente a Chile. Si lo van a buscar de esa manera, yo creo que Venezuela va a tener una gran oportunidad de vencer porque tenemos un equipo extraordinario. Hay que ir a buscar el partido en Chile, en Caracas contra Chile y en casa, como lo dije inicialmente, en casa contra todos los rivales, Venezuela tiene el material suficiente para ir a hacer daño. Chuy, también creo que vamos a recuperar a Yángel Herrera para este partido, que pieza clave también de la selección. Pero te pregunto, ¿de dónde debe salir el fútbol, la creación en Venezuela? ¿De un 10 como Soteldo, de las bandas, de Tomás Rincón y Yángel Herrera distribuyendo? ¿De dónde? Porque, y te pregunto por lo siguiente, porque Tommy decía que hasta ahora obviamente tenemos 0 puntos, tú también lo mencionabas, pero también 0 goles. En 3 partidos no hemos podido hacer gol. ¿De dónde debe salir la generación de fútbol? La creación. Hoy envía a un Osorio que me encantó, ¿sí? Muy sólido, de verdad que es un central que te da garantía, ¿sí? Él para mí debe ser la primera salida del equipo, ¿sí? De ahí debe partir, de verdad que lo veo de esa manera porque él es un jugador que a mí me agrada sus características y se adapta a esa situación de juego. Luego pasa por 2 volantes o de 3 volantes que tenemos, que de ellos van a ser 2, como es el caso de Rincón, Herrera y Junior Moreno, ¿sí? Que también tienen muy buena salida, les puede dar, y de ahí para adelante, pues, ni hablar con la capacidad y la calidad técnica que tiene la selección nacional. O sea, hay herramientas. Lo que ahora en el planteamiento táctico, así como se buscó ese plan de vuelo que se organizó para ir a Brasil, para jugar en Brasil, debe cambiar, pero 360 para ir a Venezuela. ¿Sí? Ya es ir a eso, vamos a atacarlos, vamos a hacerle daño y buscar la manera de la presión tras pérdida. Así como el equipo hoy fue muy ordenado en la táctica defensiva, bueno, el equipo tiene que tomar las precauciones para ir a desordenar y en el momento de tras la pérdida quedar bien, ¿sí? En ese momento de desorden tras pérdida, quedar bien ordenado, válgase el término, para que el equipo en la parte alta donde se pierda, tratar de someter a la selección chilena. Tenemos las herramientas. Claro. Chuy, y ya para estar entrando en la parte final y agradeciéndote de antemano por estos minutos concedidos y que de verdad que nos estás ofreciendo una cátedra de conocimientos del juego. En lo que fue el partido de hoy, y hablabas de que se pudo haber soltado un poco más a uno del tribote dependiendo de la circunstancia de juego, Cáceres si la jugada iba por su raya o Junior Moreno si la jugada iba por su raya, a colaborar con el lateral. Mi pregunta va a esto. Allí quedarían Alan, Douglas Luiz y Everton Ribeiro, ese tribote que buscó siempre por el centro intentar generar superioridad numérica. Si se suelta a uno de los del tribote venezolano a la raya, quedarían 2 allí contra quizás 3. ¿Cómo crees tú que se podía manejar Venezuela en inferioridad numérica allí en ese frente de ataque? Sí, yo lo que veo en el momento de la salida, que es lo que uno más o menos plantea,
Sí, evitar de que Darwin Machís hiciera ese recorrido, porque se sabía que el partido para ellos iba a durar en el esfuerzo que estaban haciendo no más de 60 minutos. Era un esfuerzo tremendo, ¿sí? Claro. Pero para llevarlos un poco más, para exprimirlo en el buen sentido de la palabra, era que en esas coberturas que se podía hacer a banda, en el momento que atacábamos, no en el momento que defendiéramos, en el momento que atacábamos, los recorridos no fueran tan largos. Claro. ¿Sí? Y esa situación, en el caso de que se fuera Soteldo, si uno de los tres se recostara hacia esa zona donde el win se marchaba, ¿sí? De manera de que no íbamos a quedar descompensados, porque fíjate que defensivamente Venezuela estaba muy compacto, a lo largo y a lo ancho. Venezuela era cortico por ambos sectores, era estrecho, compacto, sí. ¿sí? De esa misma manera, iba rápido a banda. En el momento del cambio, Venezuela iba muy rápido a banda. Bueno, en esa situación del respaldo de ese volante que iba a banda, si la pelota iba al otro lado, seguramente iba a ver el movimiento, esa basculación defensiva rápida, porque Venezuela estaba claro en eso. Total. Lo que falta es eso, esa parte táctica de también cómo te voy a hacer daño, ¿sí? No solamente cómo me voy a defender. Pero el equipo, el guión lo siguió perfectamente. Sí, bueno, sí. Ese grupo, ¿sí? Con apenas 2 entrenamientos de explicaciones, de táctico y de pizarrón, ese grupo tiene la capacidad para revertir lo bien que lo hicieron defensivamente en Brasil para hacerlo bien en Caracas, ofensivamente. Sensacional, Chuy. Brevemente nada más te digo, Chuy, o te pregunto más bien, las eliminatorias obviamente son largas, pues considerando que todavía llevan 3 jornadas, pero considerando el panorama, 0 de 9 puntos posibles, enfrentando a Chile, ¿está Venezuela, la ves Venezuela obligada a ganar para mantener las esperanzas vivas o quizás el resultado no importaría? No, obligado. Eliminatoria es de detalles. Anoche veía Argentina-Paraguay y Paraguay mereció más en Argentina. Mereció más el Paraguay que fue a Mérida, ¿sí? Donde Paraguay no mereció tanto en Mérida, ¿sí? Entonces, donde yo veo, eliminatoria es de detalles, no es fácil. Fácil era antes. Bolivia-Brasil no fue fácil. Brasil contó con Neymar y 2 o 3 jugadores más que no estaban hoy, pero Bolivia corrió, metió y estuvo bien parado, ¿sí? Bolivia, Argentina, más allá de lo que significa jugar en La Paz, tampoco fue fácil. Entonces no van a conseguir ningún rival fácil ahora, es de detalles, y Venezuela tiene que aprovechar la localía porque le interesa sumar de a 3. Es fundamental para nosotros, ¿sí? Indispensable sumar de a 3 en Caracas. Chuy, si no se suma de a 3 contra Chile, ya damos por esfumadas las posibilidades de Venezuela. No, sería ideal sumar. Yo no lo veo que se esfuma. Va a costar mucho, sí, va a costar mucho más, pero Venezuela va a encontrar también, si no se consigue el resultado, Venezuela va a encontrar puntos por fuera. De eso estoy seguro. Que si se sacan los 3 puntos en Caracas, va a ser mucho mejor porque, repito, Venezuela con la victoria de Chile, si se da, Venezuela va a encontrar muchos puntos en la carretera. De eso estoy convencido porque hay un grupo que es muy interesante. Bueno, tercer episodio de Enlace Vinotinto. Muchísimas gracias, Jesús Chuyvera. Por supuesto, queremos saber qué opinan ustedes también. Opinen y suscríbanse al canal de nuestro canal de YouTube. Tommy Argüelles, Pedro Silo, un servidor. Y bueno, una leyenda de la selección venezolana, Jesús Chuyvera, que actualmente ahorita está aquí en Texas con el FC Dallas. Gracias, Chuy. Gracias, Pedro. Tommy, un gusto. Muchas gracias. Saludos a todos.